Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Netanyahu suspende el acuerdo con ACNUR para el traslado de la mitad de los inmigrantes ilegales por presiones internas. Italia niega haber firmado ningún acuerdo para aceptar inmigrantes ilegales de Israel, como anunció Netanyahu. El príncipe heredero saudí reconoce el derecho de Israel a su propia tierra, equiparable al de los palestinos. Con la evacuación de Duma, el ejército presidencial sirio culmina la conquista de la zona de Guta Oriental de manos de rebeldes. Estos son los titulares del día. Después hablaremos con Raquel en la agenda cultural. Después de anunciarlo públicamente, el primer ministro israelí Netanyahu ha suspendido el acuerdo alcanzado con la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR, para frenar la deportación de decenas de miles de inmigrantes africanos tras recibir presiones de su propia coalición. Además, comunicó que se entrevistará sobre el tema con su ministro de Interior y con representantes de los habitantes del sur de Tel Aviv, donde viven miles de inmigrantes. El acuerdo suspendido hablaba del traslado a países occidentales de 16.250 inmigrantes, mientras Israel absorbería una cantidad similar. Israel había firmado anteriormente un acuerdo con Ruanda para recibir a los inmigrantes ilegales, pero en las últimas semanas Europa presionó al país africano para que se echara atrás. En enero, Israel anunció el plan de deportación masiva que se aplicaría a 32.000 de los 38.000 inmigrantes africanos que se calcula que hay, la mayoría eritreos y sudaneses, excluyendo a 6.000 menores y a progenitores con hijos a su cargo. El plan fue objeto de rechazo social, con manifestaciones multitudinarias en contra, etc. La suspensión del nuevo acuerdo se debe a la oposición de miembros del gobierno y la coalición de dar estatus legal a 16.000 infiltrados, lo que, en palabras del ministro de Educación, envía un mensaje peligroso a todo el mundo. Quien se infiltre con éxito en Israel gana como premio la residencia aquí o en un estado occidental. Sí, pues como si Israel no tuviera suficientes problemas, pues anoche el primer ministro Netanyahu convocaba una rueda de prensa y a bombo y platillo comunicaba que había mantenido una conversación con el director general de la Agencia de Refugiados, ACNUR, para reubicar a la mitad de los ilegales que viven en Israel en países occidentales. Y voy a explicar cuál es la problemática específica en este caso. Se habla de acerca de 38.000 inmigrantes africanos, pero el problema no es que sean africanos o de color, subsaharianos, todo lo contrario. El problema es que la mayoría de ellos son eritreos o sudaneses, es decir, provienen de países musulmanes. Y esto no solamente es un problema con el cual se tendría que ver cómo se acoge dentro de las leyes básicas de Israel la incorporación de ciudadanos musulmanes, porque entonces, con toda razón y con toda lógica, los palestinos dirán, antes estamos nosotros que somos musulmanes y vivíamos aquí, ¿cómo es que acogen a alguien que llega de otro lado? Evidentemente, Israel no mantiene relaciones diplomáticas ni con Eritrea ni con Sudán para poder repatriarlos, ni con otros países de marcado acento musulmán, países árabes. Con lo cual, hace un tiempo, pues al primer ministro se le ocurrió la idea de hablar con Ruanda, proponerles un acuerdo con cierta compensación económica para deportarlos allí, que están más cerca de su país de origen, del Cuerno de África. Aunque Ruanda sí mantiene relaciones diplomáticas, o por lo menos parcialmente, con Israel, le pareció muy bien a Ruanda porque le iba a beneficiar económicamente. Cuando se empezaron a tratar de organizar las redadas para llevar a estas personas, ponerlo en los aviones, pues se montó realmente un estallido social en Israel, con grupos que protestaban por estas expulsiones, y también incluso los pilotos de los aviones se negaron a volar, aduciendo que justo se daban de baja médica ese día, etcétera, etcétera.
con lo cual se produjo un problema añadido. Pero cuando ya se habían logrado los pilotos, pues resulta que Ruanda se echó atrás por presiones de la Unión Europea, que le decía a Ruanda que no puede actuar de esa manera porque sería como negociar con las vidas humanas, etcétera, etcétera. Netanyahu sigue sin resolver un problema social que no es solamente un problema que tiene que ver con la religión de muchos de ellos, sino que se han instalado la mayoría de ellos en la zona sur de Tel Aviv, en torno a lo que era la antigua estación de autobuses de Tel Aviv, y esa zona es prácticamente un gueto que no entra más que la policía y en contadas ocasiones, porque allí esta gente se ha dedicado al tráfico de drogas, pero no, digamos, de drogas duras, en un ambiente de trata de blancas, etcétera, etcétera, una zona una situación social muy difícil de controlar. Por supuesto, algunos, los buenos pagan por los pecadores, y también habrá casos de gente que se han integrado en la sociedad, que han formado familias y que incluso tienen niños nacidos en Israel. Entonces, de estos 38.000 inmigrantes africanos, se excluyeron a 6.000 menores y progenitores con hijos a su cargo del plan de extradición. Quedaron 32.000. Y entonces Netanyahu fue a hablar con el de ACNUR a ver qué se podía hacer, porque esta gente no se quieren ir por las buenas a ningún país árabe, porque los van a colgar de sus partes como se enteren de que se fueron a refugiar justamente en Israel, el enemigo público número uno. Con lo cual, la única vía de supervivencia para ellos sería viajar a un país occidental, distinto de Israel. Por ejemplo, Canadá, Italia, Europa, Estados Unidos, América Latina incluso. Pero este era el trato, pues se había ofrecido que Naciones Unidas se haría cargo de la mitad, de 16.000, y otros 16.000 se quedarían en Israel. Y ahí fue cuando, después del comunicado, pues saltaron las alarmas dentro de la coalición de gobierno, y no solamente de la gente de los otros partidos de la coalición, sino del propio partido de Netanyahu, como la ministra de Justicia, Ayelet Shaked, que le dijo que de ninguna manera iban a aceptar que se quedasen estos 16.000 inmigrantes que habían entrado de forma totalmente ilegal, infiltrándose, y que estaban muchos de ellos sometidos a penas de cárcel, etcétera, etcétera, que eso, como lo tilda el ministro de Educación, Naftali Bennett, que es miembro de la coalición, pero de otro partido, dice, esto envía un mensaje, quien se infiltre con éxito en Israel gana como premio o la residencia en Israel o en un estado occidental. Y con las ganas que hay en el mundo de llegar a países occidentales, pues Israel sería una vía abierta, y digamos que también abriría la vía para que, por ejemplo, los botes, las pateras del Mediterráneo, en vez de dirigirse a Italia porque estén muy vigiladas, pues empiecen a dirigir hacia Israel o otro tipo de situaciones. Así que el escándalo que se montó, porque Netanyahu lo hizo público en una rueda de prensa anoche, y hoy a la mañana ya ha salido a suspenderlo de momento este acuerdo con ACNUR, pero tiene más consecuencias. El Ministerio de Exteriores de Italia confirmó que el país no ha firmado ningún acuerdo para acoger a inmigrantes africanos que en un principio Israel había pactado reubicar con el alto comisionado de la ONU para los refugiados. Según había declarado el primer ministro Benjamin Netanyahu, el acuerdo permitiría la salida de Israel de 16.250 migrantes a países desarrollados como Canadá, Alemania e Italia. Ante esas declaraciones de Netanyahu, la coalición de derecha formada por Forza Italia, la Liga Norte y Hermanos de Italia reaccionó con fuertes críticas. Sí, la verdad es que si hubiera mencionado otro país, igual no hubiera sido tan mayúsculo el escándalo, pero antes de que se supiera que se suspendió este acuerdo, imagínate que en Italia, con la que tienen montada con las pateras
que le llegan día sí, día no, o todos los días, de a miles, cruzando el Mediterráneo, especialmente de países como Libia y Túnez, encima con el clima que se ha gestado después de las últimas elecciones en Italia, con el refuerzo de los partidos populistas, los de derecha en el norte y los de supuestamente izquierda en el sur, justamente los populistas de derecha como Forza Italia o la Liga Norte, Hermanos de Italia, dijeron: ¿más inmigrantes africanos? No, ¿cómo es esto? Y bueno, ha tenido que salir el Ministerio de Exteriores a decir: nosotros no firmamos absolutamente nada, no sabemos de qué están hablando. De momento está todo suspendido y me imagino que esto ha sido otro exabrupto de Netanyahu, que estuvo a punto de cortarle de costarle su cabeza como cabeza de la jefatura de gobierno de Israel, porque la coalición no lo hubiera admitido y los otros países de la Unión Europea, a los que les hubiera llegado por reparto de ACNUR algunos de estos refugiados, hubieran reaccionado con todavía más encono que el que habitualmente tienen contra Israel. Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudí, reconoció en una entrevista periodística el derecho de los israelíes a tener su propia tierra, equiparable al de los palestinos. Sus palabras exactas fueron: «Yo creo que cada persona en cualquier parte tiene el derecho a vivir en paz en su nación. Creo que los palestinos y los israelíes tienen el derecho a tener su propia tierra, pero tenemos que alcanzar un acuerdo de paz para asegurar la estabilidad para todos y tener relaciones normales». Salman asegura que les preocupa el destino de los lugares sagrados musulmanes de Jerusalén y los derechos de los palestinos, pero que más allá de eso no tienen otras preocupaciones u objeciones contra nadie. Israel y Arabia Saudí no tienen relaciones diplomáticas. No obstante, ambos estados comparten como aliado a Estados Unidos, además de tener a Irán como enemigo y compartir información de inteligencia. Sobre el líder supremo del país persa, el ayatolá Ali Jamenei, apuntó que hacía parecer bueno a Hitler. Bueno, de Mohammed bin Salman nosotros venimos hablando aquí en Radio Sefarad hace por lo menos 2-3 meses, desde que le dedicamos un programa, un Fuera de Foco con Brian Acuña, exclusivamente a él. Este es el príncipe que ahora se empieza a dar derechos a las mujeres para conducir, para ir sin el velo por la calle en Arabia Saudí, para construir una iglesia cristiana en Arabia Saudí, un montón de cosas que no habían pasado antes y que no solamente modernizan el país en cierto sentido, sino que también su política exterior empieza a ser muy distinta de la que era hasta ahora, superando o desviando la discusión del conflicto árabe-israelí que siempre se suponía que iba a ser eterno, y diciendo: pues mira, lo ha dicho con las palabras exactas. Dice, en una entrevista dijo: cada persona tiene derecho a vivir en paz en su nación, tanto palestinos como israelíes. Con lo cual, pues Arabia Saudí ha dicho exactamente lo que incluso Europa está diciendo, es decir, la solución de 2 estados. Eso no lo decían antes muchos países árabes, y tampoco es que sean muchos los que lo digan. Solamente entre los que no mantienen relaciones diplomáticas, pues Arabia Saudí posiblemente sea el primero, pero no es el único. También sabemos de movimientos similares en los Emiratos Árabes Unidos, en otros principados de la zona del Golfo Pérsico, etcétera, que han identificado como su principal enemigo a Irán más que a Israel. Y que no por ello hacen renuncias y dicen, bueno, que los palestinos desaparezcan y que Israel se haga cargo del todo el territorio. No hablan de 2 estados. Y reiteran que les preocupa el destino de los lugares sagrados musulmanes de Jerusalén. Es decir, que van a estar ahí reivindicando también que Jerusalén tenga una situación particular. Bueno, todo esto es acercarse a posiciones que son
bastante más saludables y novedosas dentro de países árabes poderosos como es Arabia Saudita. Así que vemos gestos, a ver si aparte de gestos esto se traduce en acciones, pero tal como se están desarrollando las cosas últimamente, y estoy hablando especialmente desde que subió Trump en Estados Unidos, que por la boca lanza pestes, pero que con sus acciones toma el camino que muchos ven como la única vía posible y la única salida real al conflicto de Medio Oriente, que es que los países árabes y los palestinos reconozcan que también Israel tiene derecho a existir. Y después ya tendremos mucho de lo que hablar. El proceso de evacuación de combatientes y civiles de la ciudad de Duma, el último reducto rebelde de Guta Oriental, en las afueras de Damasco, ya ha comenzado, en aplicación del acuerdo alcanzado entre Rusia y la facción del Ejército del Islam, que sigue sin confirmar este pacto. La televisión oficial siria señaló que al menos 20 autobuses con 1.065 miembros del Ejército del Islam y sus familiares han salido hasta el momento de Duma por el corredor del campo de refugiados palestinos de Al-Wafidin, que conecta esta urbe con las partes en poder de las autoridades sirias. Estos autobuses, con evacuados, partirán hacia la población de Yarablus, en el norte de Siria, dominado por rebeldes apoyados por Turquía. Duma es el último reducto que queda en poder de los insurgentes en Guta Oriental, que en el pasado fue el principal feudo opositor de las afueras de Damasco. Sí, la verdad que a pesar de que han pasado 7 años, todavía es muy difícil orientarse en la guerra civil siria y saber quiénes son, porque ahora de pronto los que se van de aquí o los que se han rendido es el ejército del Islam. Y yo la verdad que haciendo las noticias los últimos años, creo que es la primera vez que oigo hablar de este grupo. Es un grupo opositor al gobierno, pero que se ve que está apoyado por Turquía. Es decir, un grupo opositor al gobierno islamista, pero cercano a Turquía, por lo tanto enemigo de los kurdos, por lo tanto, en la enemistad con los kurdos tendría que estar también cercano al gobierno de Siria, pero bueno, aquí están en la oposición. Bueno, la conclusión es que a pesar de los más de 7 años que han pasado, a pesar de las atrocidades, porque mucho se ha comentado esta semana de los 17 muertos de las manifestaciones de palestinos, pero no nos han dado las cifras de la cantidad de muertos que han muerto, de personas que han muerto en Guta Oriental en las últimas horas, que son centenares, si no miles diariamente, pues el avance del ejército del presidente Hafez el-Assad, Bashar el-Assad, perdón, Hafez era el padre, Bashar el-Assad, el ejército va recuperando territorio tras territorio tras territorio. Y yo creo que a esta guerra, con el apoyo que están recibiendo de Rusia, con la mirada hacia otro lado de Estados Unidos, que incluso en algún medio hace poco le ha comunicado, no recuerdo a quién, Trump, de que la guerra de Siria está perdida. Es decir, Estados Unidos no tiene absolutamente nada que hacer contra el presidente al-Assad porque está protegido por Putin, y Putin se ha hecho amo y señor de esa zona del Medio Oriente, que es Siria, y su consiguiente satélite, que es Líbano, y con la connivencia y la acción asociada de Irán como potencia hegemónica desde el Golfo Pérsico, pasando por Irak, Siria, Líbano, hasta el Mediterráneo. Es un gran frente que, si estuviéramos hablando en términos de la Guerra Fría, sería el desencadenante de una batalla frontal y terrible, pero que ahora los analistas tratan de entender qué es lo que sucede, porque en realidad el propio Putin, que es una figura que hoy en día despierta recelos en todo el mundo, tanto si interviene a través de hackers en las elecciones y mueve los hilos del mundo,
pues resulta sorprendente porque a pesar de que Rusia es un país enorme, pues su economía está con un nivel de productividad por debajo de la de Brasil, por poner un ejemplo. Es decir, cómo un país con esas características consigue esa proyección, pues posiblemente porque está centrado en el tema militar y en victorias que le son posibles como esta de Siria. La reconquista de Siria está muy cercana. Por poner el símil, solo queda un poco de Granada por reconquistar y ya tendrá el presidente Bashar al-Assad toda la Siria para él solo y para poder tomarse la revancha y terminar de exterminar a sus enemigos políticos, étnicos, religiosos y otros que tenga o se haya creado en el camino. Terminamos así esta primera parte de las noticias. Hacemos una pausa ahora para regresar con la agenda cultural. Entramos ya en esta segunda parte de las noticias en la agenda. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Y lo hacemos creo que con arte, con un cartel que he visto viniendo aquí al estudio sí. y que veo también aquí en tus apuntes. Está por todas las calles la publicidad de esta exposición, Duchamp, Magritte, Dalí, revolucionarios del siglo XX, que se presenta en el Palacio de Gaviria, en Madrid, desde el 10 de abril hasta el 15 de julio. Es una exposición interesantísima, también cuenta con obra de Man Ray, por ejemplo. Nos interesa la aportación judía a esta exposición y sobre todo contarles que muchas o algunas de las obras que podremos disfrutar en esta exposición llegan directamente desde el Museo de Israel. Es una cesión que hacen desde este museo, ya saben que es cuya sede está en Jerusalén, y estamos deseando ver qué aportación judía hay en esta israelí, hay en esta revolucionarios del siglo XX en esta exposición que se presenta en el madrileño Palacio de Gaviria. Entrevistaremos a algún responsable de esta exposición, pero comentarles que la comisaria es la señora Adina Kamien Kafstan, también del museo que es señor del Departamento de Arte Contemporáneo del Museo de Israel de Jerusalén. Muy bien, pues esa exposición de arte para el próximo 10 de abril, de la que tendremos más noticias aquí en Radio Sefarad. Y antes, el día 4 y el día 5, primero en Madrid y luego en Barcelona, se presentan los israelíes Garden City Movement en concierto. Este grupo de indie pop electrónico, tras su paso por el Festival Primavera Sound, actúa por primera vez en salas de concierto en España. En Madrid será el miércoles 4 de abril a las 21:30 en la Sala Moby Dick, una de las más clásicas de la capital, y en Barcelona será en la Sala Razzmatazz el día 5 a las 21 horas. También clásica, una clásica de Barcelona. ¿Sí? ¿La conoces? Sí. No la conozco, pero bueno, es muy sonada. Siempre se hacen muchos conciertos ahí. Sí, yo en la Moby Dick he estado, en la de Barcelona no, pero bueno, seguro que si cuentan con los Garden City Movement, seguro que es una sala interesante. Bueno, pues allí tendrán música, tanto en Barcelona como en Madrid, con este grupo. Y terminamos hablándoles de la presentación de un libro del que ya habíamos dado noticia aquí en Radio Sefarad, El último chiste del gran Jacobi, de Eduardo Goldman. Lo presenta el escritor e historiador Mario Escobar. El escritor argentino Eduardo Goldman nació en Buenos Aires, está licenciado en filosofía y ahora se adentra en el espacio de la novela en este libro que se presenta este 4 de abril en Centro Sefarad Israel. El último chiste del gran Jacobi es una novela histórica con elementos dramáticos, pero al mismo tiempo con toques humorísticos. Como punto de partida de la novela, nos cuenta que a mediados de los 70 un periodista argentino entrevista a un diplomático de la Alemania Federal, quien quiere contarle su peculiar historia de amistad con el judío Paul Jacobi. Este periodista decide realizar un documental sobre su vida, pero todo se ve mermado cuando muere y es su hija quien debe seguir
con la investigación. La historia está basada en la vida de Paul Jacobi, famoso por sus espectáculos cómicos de política en el cabaret Barbarroja durante la época de la República de Weimar, régimen político en Alemania que fue anterior al nazismo entre 1918 y 1933, como todos saben. Les recordamos la fecha de esta presentación, el 4 de abril a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete. Pues así, con esta agenda tan cultural nos despedimos aquí en Radio Sefarad. Ya hasta mañana. Muchas gracias, Raquel. A ti.